A ver si estamos escuchando esto en español, a los que necesitan escuchar en español. Si no, igual estamos terminando de organizar un poco cosas para este webinar, para este taller. Al finalizar la presentación van a tener 30 minutos para la presentación, para de preguntar o hacer preguntas, en donde dice Q&A o donde dice preguntas y respuestas si lo tienen en español. Para ustedes, que sea la primera vez que tienen a un webinar de un taller de Sonoma Land Trust, estamos hablando de la protección de las tierras del condado de Sonoma para el beneficio de todos. Estamos protegiendo 80.000 acres, creo que dijo. Esto es gracias a la generosidad y al apoyo que tenemos de los miembros que colaboran haciendo donaciones. Así que queremos agradecer a todos ellos, especialmente por mantener, ayudar a implementar esta preservación de tierras, ¿no? A medida que buscamos, ¿no?, consagrar nuestra misión, reconocemos que estamos en tierras ancestrales en estas zonas. Honramos su conocimiento, su cuidado especialmente de estas tierras, y reconocemos la cantidad, el daño que se ha implementado hasta ahora, que se ha ejercido en estas tierras. Tomamos responsabilidad de saber y de respetar también, de proteger sus raíces culturales, ¿no?, de los que estuvieron antes en estas tierras. Hoy vamos a ahondar dentro de lo que es el plan de California, de ver lo que es la destrucción climática que acontece en nuestro planeta. Esto es un objetivo sin precedente dentro en el ecosistema de las tierras de California. Y una de las razones por que lo estamos haciendo, nos estamos dirigiendo a este tema, es esto tiene recaudación de fondos, tenemos solvencia económica, digamos, para quién y cómo esto está moldeado, cómo va a afectar el futuro. Vamos a escuchar a dos expertos en este aspecto, en este campo. Nos van a estar mostrando y resaltando cuál es el punto de inflexión, ¿no?, en el que nos encontramos en el mundo. Quiero presentarles a nuestra amiga y conocida Kim Delfino. Ella nos va a dar, proveer de guías y la lucha, lo que es hacia la legislación, el aspecto legal, ¿no?, de la preservación de estas tierras. Ella ha sido una gran luchadora defendiendo en las tierras estas en California, como decimos, en el estado, en el condado. Tiene mucha experiencia en el uso de la energía, del uso de las tierras silvestres, de la vida silvestre, de la fauna, la flora, el uso y la planificación y la preservación de aguas. Tiene un bachillerato universitario, por supuesto, en ciencias políticas. Así que, y también es abogada, dice, en el 93 consiguió su título de abogada también. Así que también tenemos a Ariana, que es encargada de los fondos de Sonoma Land Trust. Trabaja con agencias federales, estatales, asegurándonos que los programas y los proyectos tengan apoyo financiero y solvencia.
económica. También está hablando de su carrera como directora en Sonoma Bay Area. Dice que trabajó en otras agencias estatales y federales y muchos de los programas ambientalistas. Tiene experiencia y especialización en la ecología. Ella incluye lo que es la diversidad, obviamente la inclusión que dijimos, la biodiversidad del ecosistema. Y nos va a hablar esta noche al respecto. Así que le vamos a pasar la palabra primero a Kim Delfino, que nos va a explicar un poco en qué compone lo que es el término 30 por 30, que lo van a escuchar hoy mucho. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, dice Kim. Le pide a Ariana que pase la próxima pantalla. Estoy aquí para contarles cómo es la historia de cómo se compone 30 por 30. Ariana va a hacer también una presentación junto conmigo, como Imon lo empezó a explicar. El mundo está en este momento en una crisis, ¿no? Nuestros ecosistemas están en una crisis. Dice que se generó un comité o unos expertos que están hablando de cómo contener la crisis de cambio climático, ¿no? ¿Y qué puede pasar si no actuamos? Entonces, esta evaluación está actualizada a lo largo de los años y se produjo en el 2013, dice, que el cambio climático reduce los ecosistemas, o sea que afecta los océanos, las tierras, los ríos, y nos van a proteger de los cambios climáticos, como dijimos antes, de incendios y otras adversidades climáticas. Ahora se está explicando lo que son los servicios de ecosistemas, de extinción, de crisis, y explica por qué es importante. Dice que hay 1 millón de especies que están en extinción. Y dice que esta extinción y esta crisis nunca se vio antes, nunca se ha visto, y de acuerdo a estos científicos, la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de las especies, de estos animales, tanto de plantas como animales, no solamente plantas, o sea, flora y fauna, hace que esta pérdida biodiversidad no sea solo en cuanto a nuestro entorno, sino que afecta también económicamente nuestra seguridad social. Esto lo confirma en el más reciente documento intergubernamental que se lanzó el mes pasado. Acá pueden ver la Unión de las Naciones tomando en cuenta lo que es el daño del cambio climático, ¿no? Cómo el cambio climático está afectando físicamente la ciencia, las bases de la ciencia. Y aquí lo vemos en California, cuando vemos incendios, cuando vemos los desastres ambientales, ¿no? Y entonces dice que es un componente fundamental el poder generar protección en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. En abril de 2019, un grupo de científicos hicieron un documento que decidieron tomar lo que sería estrategias para la resiliencia del cambio climático, ¿no? O cómo poder proteger un 30% del planeta en sus tierras. Dice que
E.O. Wilson ya falleció, pero dice que él implementó esto de lo que es el 30-30, que quiere decir que para el 2050 tenemos que tener un logro de un 30% de preservación como objetivo de tierras, de nuestras también aguas, 30%, y preservarlo de cualquier impacto climático. Cuando hablamos de los climas y la biodiversidad, van de la mano. Tienen una función ecosistema que se vuelve resiliente a medida que hay cambios climáticos. Entonces, incluir la biodiversidad es lo que hace que científicamente podamos balancear, sería. Aquí pueden ver un mapa global y les voy a explicar. Las áreas verdes más oscuras son zonas ya protegidas. Y ahí dice que son verde oscuro 30%. Luego tenemos los menos protegidos, que los que están en rojo. Luego tenemos el naranja, perdón, los que están menos protegidos son los verdes claritos, luego los que están protegidos pero no tanto naranja, y en rojo son los que están más en peligro. Dice que solo este mes, no sé si han leído el New York Times, se documentó la biodiversidad está más en desventaja en Estados Unidos. Aquí pueden ver los grandes riesgos de impedimento. Se muestran en el rojo más oscuro. Luego pueden ver que hay algunos amarillos y concentración blanca. O sea, esto quiere decir que no se concentra tanto, obviamente. Este mapa demuestra qué áreas están ya permanentemente protegidas. Aquí pueden ver que hay algunos lugares aquí en el oeste que están protegidas, que son las zonas verdes. Sin embargo, en California, como pueden ver, tenemos todavía bastante para perder. Tenemos algunos puntos de biodiversidad, puntos importantes. Tenemos la mayor concentración de lo que son especies endémicas. Algunos ejemplos serían los secuoyas gigantes. Está hablando de ciertas especies de árboles. Y otro factor fundamental es que en el condado de Sonoma, el 686 especies están en riesgo de extinción. Entonces nos dice que así como California ha manejado situaciones para poder controlar esta resiliencia de las especies, todavía estamos en peligro. Y entonces dice que hay 686 especies en peligro, alto peligro de extinción. Entonces en el 2020 hizo un llamado para proteger y generar esta resiliencia que decíamos antes, y presentó una ley, o un proyecto de ley, mejor dicho, que se llamó 8020. Y dice que como estábamos en pleno pandemia, no tuvo éxito. Luego el gobernador Newsom ejecutó otra orden en la cual pidió que haya biodiversidad, protección de biodiversidad y protección extra. Y aquí pueden ver este diagrama donde muestran las tres iniciativas. Pueden ver que estas iniciativas se superponen. Dice que también esta orden o esta propuesta de ley se beneficia también del uso de
espacios exteriores, de la biodiversidad y el cambio climático como resiliencia, ¿no? Ahora vamos a pasarle la palabra a Ariana y le agradecemos por darnos este panorama de información y información general nacional. Estamos muy emocionados de esta iniciativa 30 por 30. Tiene una gran capacidad para hacer cambios importantes. Vemos espacios abiertos donde vamos a poder aprovechar, usar la biodiversidad que se mejore y generar, como dijo ella, acceso a la gente, poder utilizar de mejor manera los espacios exteriores. Entonces hoy les pedimos a nuestra comunidad de Sonoma Land Trust cómo nuestros proyectos y programas se superponen en este diagrama de... Vamos a ahondar un poco más en la iniciativa del Estado. Como mencionó Kim, ¿qué quiere decir de nuevo? 30 por 30 es conservar 30% de las costas y las tierras. Tenemos una orden ejecutada a través del 2030, hasta el 2030. Esta orden se ejecutó, perdón, 2020, y luego el presidente Biden lo extendió hasta el 2021. Y luego hay otras naciones que están también tomando esta misma medida de 30 por 30. Esto sienta un precedente de iniciativa de cómo vamos a lograr este objetivo en el Estado. Vamos a hablar de por qué es popular esta propuesta de ley que es 30 por 30, ¿no? O esta ley. Acá hay una opción de 75% de californianos que votaron apoyando esta medida. Esto va más allá de la biodiversidad, es proteger nuestras fuentes y recursos del agua, lugares donde la vida silvestre, se generan migraciones y se puede hacer uso de los espacios a grandes rasgos, ¿no? En grandes espacios. Y esto no solo se apoya en California, también hubo a través de un programa de votantes que apoyaron también esta medida de 30 por 30 en un 62%. Para que entiendan un poco, Kim y yo nos estamos enfocando en lo que es a nivel nacional como iniciativa, lo que se llama la Bella América, donde sienta precedente de recientemente generar un reporte sobre, a nivel nacional, sobre América la Bella América, y California lidera justamente, y es uno de los primeros 4 países en liderar esta temática, en proteger las áreas verdes, por supuesto, espacios verdes, y las zonas de costa y las aguas de Estados Unidos. Otros estados tienen iniciativas similares, dice, a través de programas comprensivos o planificación comprensiva. Aguas, otros estados como Nueva York, los estados que ella está mencionando ahora, tienen legislaciones parecidas, pero California es la que lidera. Escuchamos que el gobierno federal está mirando justamente cómo California acciona liderando esta iniciativa. Dice que existen algunas similitudes en cuanto a la Bella América y los reportes anteriores de California. Ambos abarcan lo que es la equidad, hablan de la preservación y la restauración de tierras, y ahora es cómo llegamos a hacer un rastreo de todo este objetivo, hacia dónde vamos. Entonces lo llamamos una restauración. Vamos a hablar de los diferentes caminos que establecen
pero para mantenernos dentro del documento, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia este 30 por 30? Y dice que hay un gran compromiso de California para este logro. Dice que hay miles de participantes a lo largo de los distintos talleres, 40 talleres expertos que se han reunido apoyando esta iniciativa a través de 30 por 30. Están mencionando ahora organizaciones que son las que apoyan y sustentan esta iniciativa. Ahora vamos a escuchar a Kim otra vez. Como notaron, conseguir y seguir la conservación de esta lineaje legislativo. Como mencionó Ariana también, hay 9 talleres que se realizaron. Se hablaron sobre biodiversidad, la conservación de aguas, la equidad. Y el Estado dice que continúa y sigue haciendo mucho alcance hacia la comunidad en cuanto a la preservación, el compromiso y los principios que rigen para la conservación de estas tierras y aguas, ¿no? Dice que este es un reporte que establece cómo el Estado va a lograr precisamente la protección de aguas, de tierras, cumpliendo esta normativa de 30 por 30. Dice que hubo un tiempo para comentarios de público donde se escuchó y se notificó que miles de personas han enviado la acción de la necesidad a través de entidades, individuos y organizaciones. Entonces, el Estado escuchó, justamente esa es la parte inclusiva, ¿no? de la diversidad y cómo es el objetivo significante e importante. Dice que no nos sorprende, por supuesto, es conservar la biodiversidad y el reporte llama a tomar acción. Dice que muchos sabemos que tenemos que tomar acción. Este reporte se enfoca mayormente en lo que es la acción voluntariada y los distintos enfoques. Dice que no es un documento muy regularizado, pero sí presenta una solución. Dice que el Estado está abierto a escuchar dónde pensamos que es más inmediata la necesidad de implementar acción, ¿no? Como dijo antes. Y implementar esta conservación y proteger la biodiversidad. Entonces dice que tiene un enfoque a través de este documento que establece objetivos y promueve 9 acciones estratégicas. Dentro de estas nuevas estrategias incluye aprobación de conservación, generar coordinación a través de acción de conservación, como dijo antes, de áreas a nivel local, regional, condado, estatal y federal también. También el rol que tienen las tierras federales, fortalecerlas, generar más concentración y acelerar lo que es la restauración, lo cual es muy importante, sobre todo en el condado de Sonoma. También este camino, cuando hablamos, quiere decir, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de conservación? ¿Qué compone este objetivo de 30 por 30 como objetivo? Se conlleva a 2 elementos, 2
dos puntos claves. Pregunta si se va a ser protegida a lo largo del tiempo, a largo plazo, o si de golpe se cambia de opinión y qué va a pasar. Y entonces, y si el área ha sido manejada, bien manejada, con un funcionamiento de apoyo de los ecosistemas intacto y restaurando, ¿no?, lo que sería prevaleciendo las especies de las cuales depende este sistema, ¿no? Está hablando ahora de la cantidad de acres que tenemos que mantener, conservar para cumplir con esta normativa de 30-30. Ella dice que estos números van a cambiar, generalmente se van a reducir porque el Estado, porque no tiene información 100% completa. Entonces, dice que no se están tomando en cuenta ciertas propiedades. Entonces, dice Kim que asume que van a cambiar un poco estos números, más bien para abajo. Y cuanto a las aguas de la costa, perdón, las tierras de las costas, digamos, todavía son un poquito más engañosas. Dice que hay una revisión específica con un término que no escuché bien cómo se llama, pero dice que va a ser revisado nuevamente. El Estado tiene que establecer un objetivo para ver de cuánto se componen estas tierras. Ahora le pasamos de nuevo la palabra a Ariana. Y pide disculpas, dice que sus hijos recién llegaron a casa, así que pide disculpas si escuchan ruidos. Como mencionó Kim, estamos trabajando para que sean unos números más certeros, que es lo que decíamos recién. Avancemos al aspecto equitativo de esta normativa de 30x30. Las comunidades contienen lo que serían los daños del ambiente y los beneficios que se generan, ¿no?, a través de las comunicaciones de las comunidades. Cuando hablamos de diversidad, cuando generamos, hablamos de reparar esta inequidad, llamamos lo que serían comunidades vulnerables, claves, y a nivel federal podemos enfocarnos en las clases y las comunidades más marginadas. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo impacta este 30x30 como iniciativa? Es generar equidad, diversidad e inclusión, implementando cualquier decisión que se tome en estas áreas donde hay comunidades, como dijimos, más vulnerables. Dice que el gobernador de California, Newsom, destinó fondos para estas iniciativas que preserven y ayuden a obtener estos específicos objetivos. Perdón. Entonces ahora vamos a ver, como veíamos antes, los tres puntos específicos del diagrama que veíamos antes, ¿no? Y dentro de esos tres se tienen que componer los 30%. Entonces, Sonoma Land Trust protege y se enfoca en programas que están amenazados en cuanto a especies y sus hábitats. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Eso es de eso se ocupa Sonoma Land Trust. Y para lograr estos objetivos, ¿no? Hablamos de lo que son los 47 espacios de conservación protegidas, más de 7.000 acres de tierra, de tierra, ¿sí? 17 reservas naturales y de estos
identifican dentro de los 47 conservaciones 4 que tienen ya proyectos implementados. Ahora van a ver lo que sería una impresión verde. Si tienen chances de ir a ver la página de internet de bayareagreenprints.org, ahí pueden ver el mapa del condado y pueden ver que nosotros estamos en un 21%. El área de la bahía tiene una propuesta de objetivo de lograr un número más elevado, pero estamos actualmente en un 21%, dice. Dice que tenemos este otro mapa que refleja lo que es el condado de Sonoma, no la bahía, y pueden ver dónde estamos en cuanto a la protección de tierras y ecológico. Y este estudio o este mapa arroja que es un poquito más elevado que el de 21% que decíamos recién, es 22%, basado en diferentes mediciones. Ahora quiero hablar específicamente de los 3 proyectos que tenemos en Sonoma Land Trust que ayuda al Estado y a la Nación a lograr estos objetivos. Y los programas son, y al final del taller les vamos a pedir que tomen acción para estos proyectos. Primero vamos a empezar lo que son baylands o tierras de la bahía. Dice que estos son tierras húmedas o humerales. Tienen que ver con el agua que generalmente sube, genera una biodiversidad y un ecosistema. Y dice que un 80% fue utilizado de estas zonas para agricultura. Entonces se genera un hábitat que ustedes pueden ver de la bahía de San Pablo y pueden ver nuestra planificación de restauración aquí. Entonces en verde es lo que está en progreso, el naranja es lo que está planificado a futuro y luego tienen como una delimitación, ¿no? O zonas delimitando. Dice que tenemos bastantes áreas donde hay mucha inundación. Hay otros donde el nivel del agua o del mar sube. También tenemos pérdida de hábitat. Nuestro objetivo aquí, conservar, conectar estas tierras, estas acres, para lograr 20.000 acres y lograr salvar 10.000 de estas áreas, ¿no? Esto va a generar muchos beneficios, como decíamos, dentro de esos 3 que estaban en el diagrama de Ben, generar hábitats con biodiversidad, generar acceso público y lograr, y sobre todo va a ayudar a lograr el objetivo de 30 por 30. Y dice que a medida que avanzan estos y progresamos, vamos a ir avisándole las situaciones. Otro de los proyectos es las piletas o vernal pools que le dicen de las montañas de Sonoma. Estamos trabajando sobre la adquisición de 174 acres que tienen un hábitat con estos piletones que se armaron, tierras con oaks, con el chaparral, hay algunos tierras de pastoreo, algunas porciones del arroyo de Yulupa. ¿Por qué es importante estos espacios? Permite a las especies migrar de distintas áreas y generar la biodiversidad, que es lo que hablábamos antes, que es lo que hay que proteger. Dice que otra cosa que tiene que es muy bueno y va a conectar
Chuckland y State Park, que son dos parques importantes para reducir segmentos y unir los senderos, ¿no? Los caminos. Esto va a reducir también los cambios climáticos de temperatura y otros aspectos medioambientales, de climas, perdón, cambios climáticos. Y otro programa se llama McCormick Ranch, son 654 acres, está entre el condado de Napa y de Sonoma. Dice que tiene muy linda vista, grandes cañones, hay apoyo de lo que es el oso negro, digamos, o los, como le decimos nosotros, pumas o leones de montaña. Hay un hábitat muy fuerte dentro de lo que son las costas de Marín. Dice que hay recursos de aguas frescas que tienen que se benefician a través del río de Napa, del Russian River y el Sonoma Creek, ¿no? Esto va a expandirse y ayudar a conectar eh, ya existente 8.000 acres, dice áreas protegidas y otras zonas de la bahía eh, que ya están protegidas. Estos son corredores de lo que hablamos de la flora, la fauna. Está mencionando los animales que se encuentran frecuentemente, que van a preservar y ayudar a mantener en sus hábitats naturales. Vamos a pasarle la palabra otra vez a Kim. Vamos a hablar de las necesidades de los fondos, recaudar fondos. Es muy emocionante que el Estado está rigiendo lo que sería la legislación del 30 por 30. Y levantó la vara de proteger justamente. Y dice que esto es maravilloso y que implementarlo es maravilloso también. Sin embargo, nada de esto va a pasar si no tenemos fondos. Entonces, los fondos son críticos, son importantísimos por muchas razones. Necesitamos apoyo incondicional, dedicado a preservar, manejar, restaurar acres de tierras y vamos a tener que hacer inversión muy importante y sustentable. Dice que va a haber unos fondos de $780.000, algo así dijo, en los próximos 2 años. Y pero este dinero dice que lo están siguiendo diferentes personas o organizaciones. Entonces, lo que está trabajando Sonoma Land Trust es trabajar justamente con organizaciones, lo que le dicen CBO, que son organizaciones basadas en la comunidad, por las siglas, ¿no? En estos programas, estas entidades u organizaciones generan fondos, también trabajan con sistemas de voluntariados, hacen lo que sería el manejo, el trabajo de estas áreas, ¿no? El control a largo plazo. Y queremos ser muy honestos de lograr este objetivo y que el Estado dice que si se logra esta medida de 30 por 30, se pueden llegar a conseguir fondos de $1 millón, de millones de dólares año a año para manejar las tierras, restaurar estas tierras. Dice que también necesitamos dinero o fondos para la ciencia, para recaudación de datos. Dice que esto no solamente se va a hacer a nivel estatal o del condado, estamos buscando para tener más alcance y capacidad
para apoyar tierras de conservación, tierras que son de land trust, digamos, con tratados o entonces es muy importante el alcance que tengamos de qué es lo que necesitamos para poder llegar a conseguir. Dice que el Estado recientemente anunció 100.000 millones para el presupuesto del año que viene para apoyar lo que son trails, que son los senderos. Dice que este es una buena iniciativa para empezar a generar estos senderos o corredores también que le dicen. Dice que el conseguir los fondos es absolutamente fundamental y significante y va a ser importante para nosotros conseguir estos fondos de forma recurrente. Dice que existe algo que es un acto de la Gran América, es un acto donde se consigue también otros fondos, donde se distribuye a través de donantes y dice que el Estado entonces no hace esto solo, sino que tenemos que ayudar, acompañar, está pidiendo. Entonces ahora otra vez vamos a escuchar a Ariana. Y luego de aclararnos, gracias Kim por esta acción que es tan necesaria para la lucha de conseguir recaudar estos fondos que son tan necesarios. Antes de conseguir, quiero mencionar que hay una página de internet que hace un rastreo, que hace un seguimiento de los mapas, de la biodiversidad, el cambio climático y el acceso a espacios naturales. Y ahí pueden ver dónde estamos, como estábamos dando los datos, seguramente va a cambiar porque dice que no tenemos los datos más recientes. Entonces, de acuerdo con el condado, el 24% de California tiene 16% de aguas, perdón, tierras de la costa ya están conservadas. Hace un rastreo y hace un objetivo que es el conservar adicionalmente 6 millones de acres de tierra. Y ahora esta es una alerta de acción, como dijimos antes con Kim, necesitamos $1 millón. Estamos pidiendo que se contacten, por favor, directamente con el representante y soliciten los fondos de 30 por 30. Esto es algo que las agencias de recursos de California pueden hacer por su cuenta y va a necesitar un esfuerzo colectivo de todos nosotros poder implementar este objetivo. También les pedimos que apoyen a los proyectos de Sonoma Land Trust a poder lograr también generar esta lucha, ¿no? También tenemos esta página de internet donde dice sonomalandtrust.org y barra Sonoma Land Trust y 30 por 30. Ahí pueden contactar, enviar email, tienen personal que es bilingüe, así que pueden comunicarse en inglés o en español. Dice que en marzo, hoy 22, tenemos un tiempo de un plazo de 9 años, pero bueno, el reloj dice que corre y tenemos que lograr para el 2030, perdón, para proteger las tierras, ser un cambio climático resiliente y preservar o evitar estos grandes cambios climáticos que hemos vivido, como incendios, temperaturas tan altas o tan bajas o grandes lluvias o no lluvias en total. Y le dice muchas gracias a ambas por la presentación. Gracias por darnos una información y descripción tan concisa.
con respecto a esta temática. Así que le agradece a las dos. Dice que también gracias a todos los que están participando y escuchando, aprendiendo más sobre la importancia de esta iniciativa. Y este es un momento que vamos a empezar con las preguntas y respuestas para seguir un poco con lo que Ariana dijo que es el llamado de acción. Lo que vamos a hacer es sugerir que nos mantengamos involucrados o sea, que se mantengan involucrados con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo por partes en redes sociales, ¿no? Haciendo esto más público. Dice que en la página de internet de Sonomalantras pueden encontrar talleres o seminarios que hemos hecho antes. Y dice que pues les recomienda el que dice naturaleza en casa. Acuérdense que tenemos el lenguaje de la tierra, que es lo que estábamos hablando. Como dijeron Ariana y Kim, estamos haciendo un caso para lo que es el condado de Sonoma, tener representantes y dice que tenemos el manejo de varias tierras a lo largo del estado, perdón, del condado. Está explicando ahora que ese dinero de $1 millón no llega a cubrir el trabajo que se hace o que necesita hacerse. Y que ese dinero viene de ustedes, nuestros donantes. Aceptamos a través de donaciones individuales de negocios. Si les gustaría o si les gusta lo que han escuchado hoy, quieren apoyar esta causa, les pido que si hacen una donación, vayan a internet. Ahí está explicando la página de Sonoma Land Trust y dice donar. Si lo van a hacer, gracias. Si lo han hecho, muchas gracias. Y en estos tiempos apoyamos a cualquiera que así quiera. Dice que estas son áreas bien grandes, expandidas. Dice que vamos a empezar con algunas preguntas más fáciles, pero algunas otras se van haciendo más complejas. Otra vez aclaramos que pueden escribir su pregunta a través de QIA o preguntas y respuestas está en español. Ahora le hacemos la pregunta. Perdón, dice, ¿cuántas partes del condado de Sonoma están protegidas? ¿Cuáles son las regiones? Dice que 21% de... Dice que para llegar al 30% necesitamos más acres, pero dice que a lo mejor se está equivocando a la cantidad. Dice que esto es en términos de acres. Este es el mapa que muestra, que hicimos para el condado de Sonoma. Y dice que sí, que 1 millón de acres es un número bajo. It's a tall order to get to that 30% by the end of 2030.
And we'll do a little math in the background to get that to you. But it's a pretty significant number just in terms of acres. But one of the questions that kind of came from that, and this was sort of the lead in. Una de las preguntas que surge de esto, ¿cómo podemos alentar esta propuesta de 30 por 30? No solo con los números de los acres. Hay cierta preocupación que 30 por 30 puede cubrir áreas más grandes. Entonces le pasa la palabra a Kim a ver si quieren contestar estas preguntas que se hicieron. Dice que esto ha sido una preocupación, ha sido implementada en zonas de Los Ángeles. It's been expressed by many folks. I would say there's a couple things. One is Kim dice que hay un par de cosas. Una, en Condado de Sonoma, ustedes tienen mucha suerte de tener a Sonoma Land Trust como organización que identifica las áreas que tienen valor de alta concentración. Y también por el trabajo que se hace a través de este. Pero dice que también el Estado está comprometido a que 30 por 30 sea la diversidad, es un esfuerzo de diversidad y conservación. Tener acceso a la naturaleza, y por esos temas van a estar viendo a pequeñas áreas de biodiversidad. If we were going to do that, we would try to turn to federal lands and maybe change designations on federal lands and do that and then call it a day. But that will not get us to what we need to achieve in terms of biodiversity conservation. So I think that with that being the driver, entonces explica que siendo el motivador de perdón, no la escuché al final. Le preguntaría a Ana si hay algo que quiera agregar. Ella dice que también hacer el caso de por qué la conservación de más tierras ayuda al acceso público, como dijimos, los 3 objetivos. La comunidad, parques para las comunidades. And I would also say that the state is, figuring this out and relying on public input. Dice que el Estado todavía está como probando y como piloto esto y están viendo cómo van a implementar estas medidas. Y I would just add one quick thing. Something that the Sonoma Land Trust really does a lot of work on, which is really important, and is wildlife connectivity. And that is, dice que lo que hace Sonoma Land Trust, que es muy bien, es la conectividad, pero dice que es ese componente tan elemental que une distintas partes, ¿no? El Estado está buscando algo así. So that then talks about little pieces that are biologically critical. And that's very good news for Dice que esta es muy buena noticia para una discusión. So we're hoping that the state will see sense on that sooner rather than later. Another question that came up was, the quality of protection. Otra de las preguntas que surge es la calidad de la protección. La pregunta era específicamente sobre plantación federal. And what about agencies that have a mandate for, essentially extraction like BLM and to some extent forests?
So that's an excellent question. Kim And le dice it's que es una gran pregunta, que es difícil when I outlined the definition of conservation, cuando hago una definición de preservar y conservar. long is that commitment and how solid is that commitment for protection? And then is the area being primarily managed for biodiversity? So for lands that are Pregunta si las tierras están like lands administered by the Bureau of Land Management or the U.S. Forest Service, a lot of those lands won't count. However, if lands are identified or secured as wilderness areas or national parks, dice que las áreas de los parques nacionales o conservación de tierras naturales, nacionales, perdón, antes de que se vuelvan zonas, son grandes áreas de biodiversidad. Y cree que va a haber cierto debate con idas y vueltas sobre, por supuesto, estas temáticas, si las tierras están suficientemente protegidas o no. Dice que algunos van a opinar que sí. Y está hablando ahora de áreas más robustas, más importantes. Y esas son tierras que eso van a ser tierras que van a estar contadas para hacia el objetivo del 30% que decíamos antes. I think it also, speaks to, I think, the question, and just to get to the idea that Dice que la pregunta que hicieron para llevar a la idea they're not subject to development or extraction, perhaps some of these lands. está aclarando que no se transponga a lo que es el desarrollo de estructura. They are somehow nothing that we need worry about. They are at much at risk from climate change as even as developed areas are. And that kind of leads into, I think, Dice another que estos comentarios nos lleva does 30 by 30 really put enough emphasis on climate adaptation, the resilience aspect of climate change? Because, I think, for a lot of, the folks, certainly not the folks in this audience, because I think this is an audience that definitely gets it. The conversation tends to be around climate sequestration and climate, carbon sinks, which protected land can do. Está explicando los componentes que lleva las áreas protegidas o tierras protegidas, pero está hablando ahora de qué se puede hacer para generar más resiliencia en estas tierras. Dice que las Baylands, esas tierras de la bahía, son un claro ejemplo and also help with carbon sequestration, because according to NOAA, the wetlands sequester carbon at rates even higher, 10 times higher than most forested systems. So those tidal wetlands are really important for carbon. Dice que esas tierras, como dijimos, de wetlands, que son tierras húmedas de la bahía, son muy importantes. Como dijimos, son las que suman el número para lograr el 30 por 30. Y que dice que al principio mostraba la resiliencia, el espacio afuera para todos. Lo mayor que se puede compartir, más se va a superponer. Dice que si se puede tener biodiversidad y ecología en la misma tierra, eso sería el objetivo. Y dice otra vez que lo bueno es que Sonoma Land Trust es el que está haciendo este trabajo. Van a tener que hacer más trabajos de campo de científico, hacer averiguaciones correspondientes con el cambio climático, las plantaciones, los producers, las cosas tardan más. Entonces dice que
question that's sort of somewhat related to that is, the issue that those of us who've been in conservation a long time struggle with on a daily basis is La that pregunta dice que se hacía era los que trabajamos como ellos, no en la tierra, sino bajo otros recursos, cómo se ejecuta la protección, cómo el cambio climático va cambiando a medida que se acerca. Dice que todavía hay resistencia major national parks to local regional parks. Is there anything in 30 by 30 that you Le think pregunta si hay algo en el 30 por 30 que podría cambiar la ecuación and include local regional parks in that 30 by 30 equation, and thinking about different ways to manage and protect and steward, buscar diferentes maneras de manejar y de mantener la sustentabilidad a través del tiempo. So yeah, I think regional parks and other parks have the opportunity, I think, to qualify for 30 by 30. It'll come down to how they're being managed over the long term. Are they being managed primarily for biodiversity conservation, and what are the commitments for management? One of the things I really hope for is that, like as you Dice noted, Kim que una de las cosas que ella espera, estamos haciendo requisitos, pero el Estado también es dueño de varias tierras, muchas tierras, mejor dicho, pero tienen poco dinero para implementar, a ver qué es lo que se puede hacer dentro de estas tierras. Está explicando ahora los riesgos de incendios. Esta es una gran oportunidad para los parques regionales para conseguir más especificación de unidad. Go ahead, Yeah, Ariane. I think it just also goes back to that funding need and Y emphasizing dice que también va hacia fondos de how you're managing the land might be even more important than who's owning the que land, con- and that stewardship como and que, management matters for public access. perdón, dice que tienen que tener acceso público, que hay que conseguir fondos, hacer la diferencia en ese sentido. Dice que Baylands es, o sea, las tierras de la bahía son otro ejemplo claro de cómo se necesita más dinero actually solve the problem, at least locally, whereas seawalls transfer the problem to elsewhere and get stronger over time. Dice que Instead of having to be, periodically refurbished and maintained in the way that, hard gray infrastructure would have to be. So I think that those are ways in which we will. perdón, dice que hay maneras que estamos pensando de manera original, estamos pensando en diferentes enfoques o, como dijo, maneras. Y dice que está consciente que hay ciertas áreas que tienen otras necesidades. Vamos a detenernos un minuto para hablar de políticas por un segundo. Tengo una pregunta que es muy interesante, dice. Esto es especulación pura. Dice que si un zorro verde tuviera acceso de manera teórica, ¿cómo, siendo las tierras que están conectadas? Y dice que sí, porque tenemos los pumas o los leones de montaña. Le pregunta que si va más allá, si tenemos más tierras. Hay ciertas cosas con las que siempre tenemos que lidiar.
Dice que yo recientemente escuché sobre un lobo, así que no sabía que dice que tiene que ver con el apoyo que se consigue de los fondos. Dice que para ella es muy emocionante. Y sí, que dice que ella es la que ejerce la política, así que acceso a esos fondos y poder tenerlo para destinar en lo que necesitamos para hacerlo, redireccionarlo y utilizarlo donde sea necesario. Kim dice que primero hemos logrado tener que los lobos llegan lejos, que llegan hasta Bakersfield y luego hasta Ventura, aunque no lo crean. Así que están en el límite casi hasta Los Ángeles. La pregunta es, una vez que estén ahí, ¿va a tener un ambiente hospitalitario? Como mencionó Ariana, los pisan o los atropellan a veces a estos animales, y esta estrategia de 30 por 30 dice que no es la manera que hacemos las cosas, sino que vamos a necesitar otro tipo de esfuerzos, muchos otros tipos de esfuerzos, oportunidades a través de los dueños o used to make them more permeable and amenable to wildlife. So there's a whole matrix of things that can be done. And 30 by 30 is a piece of it, but it's a piece of a bigger puzzle. But yeah, wolves are very hardy. Yes. Dice que eso fue bastante difícil. Hablamos de conceptos a veces, dice, de conservación, Imon, conservación de especies, o otra manera que hacemos es hablar de la energía del ecosistema, que no siempre son carismáticos en cuanto a los animales. Y en un caso, entonces, pregunta cuáles son los ecosistemas más importantes y dice que él pudo trabajar various organizations are studying how beavers, the reintroduction of beavers. Dice que muchas organizaciones están evaluando cómo los castores pueden dar una solución ayudando con el control de temperatura de las aguas y que creo que son las nieves que se derriten de las sierras, que se llaman paquetes de nieve, ¿no? De snowpack. Dice que podemos tener ahí preservación de aguas y que los castores que decíamos pueden accionar en esas aguas, ¿no? Su funcionalidad y le está pidiendo que pongan en el chat un enlace, que había un video y le preguntó si vio este video de un chico que levanta la mano, que hay una gran descripción de los castores que están en extinción. Y dice si lo escucharon, pero dice que lo va a buscar y lo va a poner en el chat. Otra pregunta que creo que Kim se refirió ya al respecto, pero lo mencionó en un momento. Este tema de trabajar las tierras y el rol que toman o juegan en el 30 por 30, pero en general, ¿cómo el Estado piensa que trabajar las tierras porque no es solo una cosa, sino como la agricultura apoya la biodiversidad, como dijimos,
y cómo vamos a cultivar nuestras propias comidas. Dice que la orden ejecutiva habla de resiliencia y aparte de la adición del 30%, 30, dice que el Estado está tomando medidas estratégicas dice que en su trabajo con los defensores, y yo sé que ustedes también lo hacen, managed grazing can have environmental benefits, particularly in vernal pool landscapes. And so there are ranchers that put conservation easements over their range lands and continue to do managed grazing, stay out of riparian areas and other sensitive areas. And those areas could be a part of the 30 by 30 matrix. Y está explicando ahora que hay unas tierras que podrían ser parte de estas de este porcentaje de 30 por 30, ¿no? De esta porción o de esta generando lo que es la resiliencia de producción. Que hay programas en el Estado también que están mostrando prácticas productivas. Entonces dice que no hay una solución para todo, que va a llevar distintos enfoques, asociaciones, manejos. La agricultura regenerativa dice que tiene gran valor y que no siempre va a cumplir con todos los aspectos, pero dice que hay una gran oportunidad de asociar ya con las tierras que están ya vigentes y que pueden llegar a ser muy beneficiarios. Dice que es un tema muy importante que puede, por supuesto, expandir este webinar en cómo resolver tantos de los desafíos que hay, ¿no? En que los dueños de tierras y los propietarios pueden buscar una solución. Dice que ellos están viendo los efectos directos del cambio climático. Y cuando hablamos de equidad, dice, todos tenemos que justamente compartir esta problemática para poder brindar las soluciones correspondientes, que es lo que se espera. Algunas maneras que esto se ve reflejado es con muchos incentivos, con estos programas que le está mencionando ahora, pero que solamente tienen vigencia, o sea, rango de determinadas partes de la tierra. Landowners so that they can avail of some of these incentives, some of this funding, some of this investment in climate and biodiversity friendly food production. The other, I think, overlooked aspect to this is that que hay otro aspecto que se sobrelleva esta temática, que hay programas que demuestran que no solo es posible llevar un estilo de vida como y ser biológicamente amigable, ¿no? Como dueños de estas tierras. Or keeping landscapes flooded during migratory bird seasons, farmers are starting to see their rice yields increase. And this is exactly the kind of reciprocity that we're hoping. Dice que este es el tipo de reciprocidad que queremos ver, que se va a trabajar. Adriana dice que también el aspecto voluntariado que junto con la iniciativa nacional
Estamos alentando a la asociación de voluntarios. Necesitamos estar todos unidos para lograr esta propuesta de 30 por 30. Una de las preguntas que surge, ¿cómo están nuestras aguas y ríos relacionados en esta implementación de 30 por 30? Interestingly, there wasn't a specific water strategy, which many people pointed out. However, Existe lo que es el manejo del agua. El Estado se va a asegurar de cubrir cuidadosamente y específicamente en el documento ese dato. Están viendo diferentes maneras en términos de cómo el agua llega y in good condition and healthy. So wetlands, I mean, some of the most biodiverse areas are water associated. Riparian areas, dice que wetlands. muchas de nuestras tierras están relacionadas con aguas, con And so those will be areas I think are going to be very much focused on. The other thing is many people had recommended that the state look more at designating what they call outstanding natural waters designations, looking at encouraging greater dice in-stream. que las designaciones alentando, a tener para poder contener y tener buenos tiempos para cuando sea necesario. Está generando otras opciones, sobre todo en las zonas de la costa, costales. Podemos observar cuando remueven las barreras, restauración. Así que el agua tiene un rol fundamental cuando hablamos de mantener la biodiversidad. It's a new body of work for us here at the Land Trust, where we have just finished an extensive scientific analysis of the 5 most important subwatersheds of the Russian River, and looked at right down to the parcel level what strategies we would use with Está different. explicando ahora cómo van a ser las estrategias que pueden utilizar para ¿cómo se dice? Disminuir la afluencia del agua, ¿no? En ciertas áreas donde hay que el agua sube, ¿no? Y inunda. Está hablando también de otras maneras de incrementar los caudales en algunos lugares donde los ríos están bajos. Dice que hay implementado un programa también del Estado o del condado para poder liberar agua donde hay recursos, donde hay zonas que no está llegando buen caudal. Y eso está explicando que son un poco las medidas de preservación de agua, ¿no? Y está explicando lo que acontece en el Russian River, ¿no? En el río. Dice que no quiere hablar en nombre del Estado o del condado, pero las preguntas que surgen, cómo el 30-30 está incluido en el plan general y cómo se puede generar de manera estratégica. Desde nuestra perspectiva, que tienen que recordar que organizaciones o agencias como estas, Sonoma Land Trust, que 30 por 30 es mayormente el resultado del trabajo que hacemos para identificar las problemáticas y encontrar soluciones.
y cómo esto crea un movimiento para que el Estado tome acción. Dice que las palabras 30 por 30 no reflejan lo que el espíritu refleja, porque está la idea, el mismo conjunto de ideas. Yo sé que a nivel de condado estuvimos hablando, pensando también de cómo vamos a coordinar, no duplicar los esfuerzos, pero cómo coordinar estos esfuerzos y asegurarnos que estén alineados con los fondos y los recursos de 30 por 30. Le pregunta a Ariana si quiere agregar algo más, o a Kim o a Ariana, cómo el Estado presiona a los condados, por ahí no el nuestro, pero otros condados, para ayudarlos a crear planes de coordinación. Yo tengo que decir, dice Ariana, que enviando cartas, trabajando conjunto, viendo que los datos sean certeros con el condado. Yeah, the state's emphasis on voluntariness, I think that they don't want to make any kinds of mandates to counties on terms of their general plan. Quien dice que el Estado se basa en voluntariado, que la gente tiene que trabajar a su nivel local y que el plan general va a estar pasando. Don't think we'll see the state doing this top down. You shall update your element to reflect 30 by 30. Well, we're getting close to the end of our time. Dice Iman que estamos llegando al final. Hay una pregunta más que es bastante directa. ¿Qué agencia estatal genera fondos del proyecto para los 30 por 30, como lo que venimos hablando? Está explicando sobre estas agencias que van debajo de otras organizaciones, ¿no? Entonces, empezando ahora. Dice que hay la Agencia de Recursos Naturales como método de registro que abarca estos recursos de agua. Fuera de esta, también hay otras agencias de preservación y conservación. Cal Fire dice que tiene un programa de legado. Yo sé que hay varios programas ahí a nivel estatal que generan estos fondos para poder implementar lo que es 30 por 30. La pregunta es, ¿cuánto dinero va a entrar en esos programas por cuánto tiempo? Y esto creo que quiere decir con la sustentabilidad. La preservación va de la mano de que sea sustentable, algo que la acción, ¿no? Le agradecemos a las dos por una tarde tan informadora. Gracias a todos los que estuvieron aquí, que se han unido, que han hecho las preguntas correspondientes. Gracias a nuestro equipo también para la producción, que hicieron que esto sea posible. Que tengan una muy buena tarde. No se olviden que Sonoma Land Trust va a estar apoyando, incluyanos en sus pensamientos, está apoyando el 30 por 30. Que nos cuidemos, que nos saluda a todos y que buenas noches, por supuesto.